¿Cómo están? Bienvenidos a Epicentro, los saluda Daniel Llovera. Estamos con el doctor Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con quien vamos a analizar no solamente las implicancias de la muerte de Abimael Guzmán, el líder terrorista de Sendero Luminoso, sino también lo que él reflejó, lo que él dijo, lo que él expresó, porque uno de los episodios menos explorados, menos explotados en el buen sentido de la palabra, es el del contacto directo que sostuvieron los integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación con Abimael Guzmán en la cárcel de la base naval del Callao. La CBR visitó en 19 oportunidades a Abimael Guzmán, lo entrevistó en 19 ocasiones. En dos de ellas estuvo presente el doctor Salomón Lerner como presidente de la CBR. ¿Cómo le va, doctor Salomón Lerner? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Daniel. Gracias por la entrevista. Fueron dos ocasiones en las que usted estuvo presente en esa celda o quizás en otro ambiente de la base naval del Callao. Sí, fue Primero díganos ante quién se encontraron. Es interesante la pregunta porque en esas dos ocasiones, la segunda confirmó lo experimentado en la primera. Apareció ante nosotros porque estaba yo y algunos otros miembros de la comisión, el padre Gastón Garatea, también estuvo Enrique Bernales, Iván Hinojosa, que era el que tomaba nota de la entrevista. Apareció una persona que, sabiendo lo que uno sabía de Guzmán, pues ofrecía una cara, por lo menos en un comienzo, relativamente distinta. Parecía que se enfrentaba uno con una persona que padecía esquizofrenia. La primera entrevista y el primer impacto que causó Guzmán en los que lo visitábamos fue la de un señor ya algo anciano, modesto, provinciano, relativamente tranquilo, acompañado estaba de su señora, que era la que tomaba nota de todas las cosas que él decía. Y, en fin, nadie podría imaginar, viéndolo, que era responsable de tantas calamidades como aquellas que había originado en el país. Sin embargo, aparece algo de su segunda personalidad. Segunda personalidad. Y cuando entrando ya al tema de la entrevista y del diálogo que nos conducía a verlo, yo le hice una primera pregunta. ¿Cómo así usted, doctor Guzmán? Yo no le quería llamar ni señor ni nada. Tenía un título de doctorado en filosofía. ¿Puede justificar la matanza de tantas personas, tantos seres humanos, usted que se entiende que como filósofo y finalmente como persona debe defender al hombre? Ante esta pregunta, como había una especie de contradicción interna entre respetar la vida humana y, sin embargo, matar a miles de gentes, le cambió la cara. Le cambió la cara y apareció no el doctor Guzmán, sino el presidente Gonzalo. Presidente Gonzalo. Y empezó con, incluso el tono de voz cambió un tanto. Apareció la cuarta espada. Sí. Empezó a
dogmatizar y a decir pues axiomas que no tenían para él en absoluto contradicción, o no podían tener contradicción. No podían tener contradicción. Y esto iba por el camino de hacer un análisis de la historia y decir que ya la historia enseñaba que en la antigüedad el hombre había colocado sus esperanzas y los valores y el fervor y el amor en los dioses. Luego esto en la trascendencia, en el cristianismo ya en un Mesías que vino, ¿no? Que con el correr del tiempo, sin abandonar eso, sin embargo, el hombre mismo ocupó un lugar de privilegio y el hombre resultó frente al otro hombre un ser digno, respetable y de alguna manera pues que no podía ser atropellado. Pero, me dijo, ya pasó ese. Estamos en una tercera y definitiva etapa que es en la cual el Dios y el hombre han sido reemplazados por la verdadera realidad a la cual nosotros debemos aspirar, la sociedad. Y entonces, para conseguir una sociedad que fuera tal y como él la pensaba, una sociedad pues paradisíaca, me imagino, sin desigualdades, etcétera, etcétera, el hombre no era sino un instrumento y podía ser simplemente eliminado, podía ser dejado de lado para obtener finalmente el triunfo de la sociedad. Una sociedad que evidentemente iba a ser comandada por gente como él, ¿no? Claro. Dirigentes mesiánicos, ¿no? Claro. Ese análisis calza en el análisis de la evolución de acuerdo al materialismo histórico, ¿usted cree? No, yo creo que, vea, hay un libro muy interesante de Gonzalo Portocarrero que se llama Los Profetas del Odio. Uh-huh. Y allí hay un capítulo en donde habla de Abimael Guzmán como líder político y como persona. Y a propósito de lo que él defiende, Guzmán defiende, con acierto, a mi juicio, decía Gonzalo Portocarrero que él no solo seguía el marxismo, leninismo, maoísmo, en el sentido de una revolución que iba a cambiar la historia, iba a establecer pues, un estado en donde pues, no hubiera diferencia de clases, etcétera, etcétera. Pero había algo más en él que no está dentro del marxismo, comunismo, leninismo, y es la figura del Mesías, del profeta, porque él se tomaba como la persona de la cual dependía toda esta revolución, y como la persona que, incluso más allá de que estuviera vivo, y ahora podemos hablar de esto habiendo fallecido él hoy, seguiría siendo la luz, ¿no?, que iluminaría toda el desarrollo armónico de la sociedad. Había una especie de mesianismo, ¿ya? Entiendo además que el pensamiento Gonzalo... Claro. Entiendo que el pensamiento Gonzalo lleva el maoísmo al extremo, además. Así es. Lo simplifica y lo lleva al extremo. Que va al extremo en la línea de, claro, de la revolución cultural, ¿no?, y de simplemente la utilización sin mayor problema de la lucha de clases y de la violencia, de la eliminación del otro para poder finalmente triunfar, ¿no? Claro. Yo tuve la oportunidad, doctor, en el año 2012 de acceder a las actas, a las transcripciones de las entrevistas que la CBR le hizo a Abimael Guzmán,
y es un material muy valioso que debería estudiarse, por lo menos en las universidades. Quisiera rescatar algunos momentos de ese archivo y trasladárselos porque, por ejemplo, en algún momento él les dice a ustedes, ¿no? Desafiante. Los desafía y les pregunta eso, ¿en dónde están los métodos de genocidio? ¿En dónde están los documentos que demuestran nuestros métodos de genocidio? Jamás los van a encontrar. Sí. ¿Ese fue el tono en todas las entrevistas? Sí, era un tono de seguridad, de confianza en sí mismo, de que no le podrían probar nada y de que él estaba en la razón. Él admite, sin embargo, si no ante nosotros, la matanza de Lucanamarca. Sí. Y la matanza de Lucanamarca es verdaderamente un genocidio. Y además es la autorización tácita, si no expresa, que se da a los mandos superiores del senderismo para efectuar genocidios, para efectuar masacres. A él le sorprende por qué tanta preocupación de la CBR por esa masacre, porque él en algún momento les dice a ustedes por qué están tan preocupados por Lucanamarca. Así es. Bueno, él no comprendía o no quería comprender que Lucanamarca es en el fondo, más allá de la tragedia espantosa y el genocidio que es en ella misma, es también el comienzo y la autorización que realiza el partido y él, al haber ordenado lo de Lucanamarca, para acciones parecidas, para masacres y genocidios parecidos. En ese sentido, para nosotros tenía importancia Lucanamarca, pero no solo Lucanamarca, sino, bueno, todas estas afirmaciones que formaban parte ya de esta especie de ideario intangible. Hay que acabar con las mesnadas. Con las mesnadas les llamaba, ¿no? Nada, sí. Si es necesario 1 millón de muertos, 1 millón de muertos. 1 millón de muertos. Salvo el poder, todo es ilusión. Entonces, y como le contaba en esa conversación que tuve con él, los hombres no eran sino números y no no tenían densidad ontológica ni ética. La moral para él era simplemente rígida y lineal. El bien es la revolución y todo aquello que conduce a ella por ser instrumento para la revolución es bueno. Y todo aquello que le impide es malo. Esto del hombre como número, como ente que usted está recordando, también me hace recordar que él les contó a ustedes, yo no sé si usted estuvo específicamente en ese interrogatorio, pero él les dijo a ustedes, nosotros llevamos la cuenta, el cálculo de nuestros muertos. Tenemos cuadros por comité central y allí y tenemos una clasificación, Fuerzas Armadas, policía, enemigos, políticos, amigos, etc. Es decir, sí, llevaban la contabilidad de los muertos y se los dijo fríamente. Pero lo llevaban de una manera tal en la cual ellos eran aquellos que menos víctimas causaban, porque salieron afirmando que el 1.7 o algo así de los muertos los habían causado ellos. Que mataban menos que las Fuerzas Armadas, decían. Así es. Llevaban esas cifras un poco pues mentirosas para, llegado el momento en que se tuviera... El juicio histórico. Claro, el juicio histórico, ellos pudieran de modo objetivo, ¿no? con cifras, con números, decir que ellos no fueron aquello que en el fondo encarnaron, ¿no? Pero esas cifras deben haber tenido, no solamente deben haber estado distorsionadas profesamente, sino deben haber tenido muchísimos errores, además porque, por ejemplo, él no asumía el asesinato de Marilena Moyano en principio, ¿no? Sí, él
me imagino que dentro de su fuero interno y también para el exterior, establecía una relación de causalidad entre las muertes producidas y las órdenes para matar que él daba, ¿no? Y planteando así las cosas, y habiendo estado la mayor parte del tiempo de esos 20 años en Lima y no en el interior del país, entonces era fácil para él decir, los otros mataron, y yo no tengo la culpa, ¿no es cierto? Pero evidentemente la orden primera de matar y de legitimar el asesinato y el genocidio como camino válido para hacer triunfar la revolución, la da él. O sea que él es el autor intelectual de todas esas muertes. Probablemente él no haya matado factualmente. Claro. Ahora, pero tenía conocimiento por lo menos de las motivaciones de los asesinatos más importantes. Retomando el ejemplo de Marilena Moyano, él les decía a ustedes, nos enteramos nosotros que ella se iba a ir a Europa. Ustedes estaban perfectamente enterados de qué movimientos iba a realizar Marilena Moyano, y además la consideraba una soplona de las fuerzas, a favor de las Fuerzas Armadas, y que por su culpa varios camaradas, decía Abimael Guzmán, habían sido asesinados. Entonces, ella era un blanco absoluto. Había un seguimiento, si no, no hubieran conocido todas esas cosas. No, ellos tenían una red, llamémosle, de espías o de inteligencia, claro, que les hacía conocer bien en qué momentos se debía actuar, qué personas son las que deberían de alguna manera victimar, y todo esto no fue caótico, ¿no? claro. Es lo terrible, desgraciadamente, que no es una violencia que se desató en forma loca, sino que hubo una inteligencia maligna detrás. Y eso hace que cobre mayor dramatismo y mayor culpabilidad la figura de Guzmán y sus proclamas, ¿no? Me encantaría recordar más episodios de esas entrevistas, que son riquísimas en cuanto a información, importantes de procesar y de analizar, pero me gustaría preguntarle además, ¿qué impresión tuvo usted de Guzmán en términos intelectuales? Porque era el líder máximo de una organización. ¿Mm? Él es doctor en filosofía y yo también he hecho filosofía. Y le puedo decir que, por lo menos en lo que toca filosofía, yo he visto, la tengo aquí, la tesis que él realizó sobre Kant, sobre la intuición del espacio y el tiempo. Es penosa. Sí. ¿Usted no lo hubiera aprobado como jurado de tesis, por ejemplo? No. ¿O como asesor de tesis? No. Colocar como conclusión de todo un trabajo de tesis, que en Kant hay intuiciones a priori, lo cual significa a priori que se realizan antes de la experiencia, ¿no? Y que sirven para que la experiencia tenga lugar. Pues eso es elemental, eso es de manual. No es para una tesis que le va a dar un grado académico. Creo que Guzmán tenía un altísimo concepto de sí mismo. Y en ese sentido se creía, y en eso coincido con Gonzalo Portocarrero, se creía un poco el elegido, ¿no? Se creía una especie de mesías o de profeta. Era la cuarta espada del marxismo, es decir, una figura equivalente a Marx o a Lenin o a Mao.
y lo único que faltaba era que escribiera su librito para que se aprendiera de memoria, pero de hecho hacía que todas sus afirmaciones y sus principales ideas se recitaran en los pueblos que eran invadidos por los terroristas. En las mañanas, todos los campesinos formados, y se les leía el pensamiento de Gonzalo, ¿no? Las ideas del presidente Gonzalo, que tenían que aprender, como tenían que aprenderse de memoria todo eso los pioneritos, que eran aquellos, los hijos de los campesinos que eran raptados para ser convertidos en futuros senderistas. Entonces, su nivel, ¿qué le pareció? ¿Mediocre o pobre? Yo le diría, vea, de pobre para mediocre, es decir, el hecho de no tomar conciencia de sus propios límites ya enfrentaba a una persona especial, pero que no tenía el suficiente criterio como para saber que él también podía incurrir en errores o que podía equivocarse. Claro. Es decir, él mismo creo que se fue empapando de la doctrina y la encarnó, es decir, pasó de ser el camarada Gonzalo al presidente Gonzalo, y el presidente Gonzalo a la cuarta espada del marxismo, es decir, él tenía de sí mismo una visión, si quiere, absoluta, cuasi divina. En ese sentido, hay no solo marxismo, leninismo, maoísmo, sino hay tapadito, ahí, es una hipótesis, ¿no? Una vena religiosa, una vena religiosa de Mesías, de aquel que está buscando el nuevo comienzo, el Edén, ¿no? Luego de una historia que tiene que acabar y siendo él el que nos conduce. A nivel ultra y altamente dogmático. Así es, así es. Y eso es lo que deberían entender ni siquiera los jóvenes. Creo que ni siquiera a nivel de sincretismo, ¿no? No. Es una especie de endiosamiento. Él mismo se lo cree, ¿no? Él mismo se lo cree. Ahora, doctor, él ha muerto. Él dijo en algún momento, cuando lo detienen, uno puede morir, pero no, la cosa queda aquí. ¿Qué queda de él 20 años, casi 20 años después, perdón, casi 30 años después? Sobre todo por lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Por algunas expresiones que nos merecen aclaración, pero sí, que no logramos tenerlas, ¿no? ¿Qué tenemos ahora, doctor? Lo que tenemos ahora, para la gente medianamente lúcida, es simplemente la desaparición de un caudillo que hizo mucho daño al país y que tuvo ideas realmente desmesuradas y desapegadas de la realidad. Pero también, y eso hay que decirlo y hay que enseñarlo, este señor pudo alzar vuelo y pudo ser oído, por lo menos por ciertos sectores, en tanto que vivimos en una sociedad muy poco educada, en una sociedad en donde hay una población vulnerable en lo que toca al ejercicio de sus derechos, en lo que toca a la consideración que el Estado tiene de ellas. Entonces, mientras haya esas personas que están de algún modo con rencor frente a la sociedad en la cual viven y frente al Estado que nos gobierna,
pues todo mensaje que venga a decir yo te voy a liberar y estos que son los malos tienen que pagar sus culpas. Entonces, ya no se trata de Guzmán, se trata de cualquiera que tenga relativo carisma y que se dirija a estas personas, podrá hacer, pues, o crear sectas o, entre comillas, partidos que lleven a la inestabilidad y a la violencia. Y no solamente desde el lado de la ultra izquierda, sino del otro, también de de la la ultraderecha. Obviamente, que es lo que ocurrió, vea usted, pues, en Alemania con los nazis, o en Alemania con el fascismo. Allí también había en Alemania una sociedad totalmente golpeada después de la Primera Guerra Mundial, en la pobreza, etcétera, etcétera. Y surgió este señor que empezó a decir que, claro, había culpables de esto, y esos eran los judíos, los dueños del gran capital, etcétera, etcétera. Ese es el problema, que parece que las expresiones extremas hubieran crecido, ¿no? Se hubieran engrosado en estos últimos años. Se tocan, pues, se tocan. Exacto, exacto. Se engrosa, claro, crecen tanto que en algún momento se terminan tocando, exacto. Lamentablemente tenemos un espacio en redes que hay que respetar, pero doctor, muy agradecido y muy agradecido a mis compañeros también de Epicentro porque usted se ha tomado un tiempo de explicarnos y de contarnos su experiencia a partir de su contacto o de sus contactos con Abimael Guzmán, cosa que casi pocos han podido conseguir, cosa que casi pocos han logrado, y ustedes son testigos privilegiados. Y si me permite, por favor, doctor, deberían difundir un poco más estos encuentros que tuvo la CBR, que tuvieron ustedes con Abimael Guzmán, para mayor conocimiento. En general, creo que debería difundirse más los resultados de la CBR, ¿no? Estas entrevistas, pero también las conclusiones y las recomendaciones. Así es. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gran gusto tenerlo aquí. Para mí también. Gracias. Muy amable.